Canal 1 presenta En la Polémica, con el auspicio de Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Mejor está por venir. No fue mi intención venir, además, ¿no? Saludos cordiales, gracias Ecuador. Bienvenidos a esta emisión del programa En la Polémica. Esta ha sido una semana de tensiones y enfrentamientos. Las disputas expresadas con oportunidad de la marcha indígena y del paro nacional, promovido por las centrales sindicales, podríamos decir, se mantiene. Los conflictos no se han superado y continúa esta expresión de protestas en calles, carreteras, plazas y poblaciones de muchos sitios del Ecuador. Un ingrediente adicional en esta contienda ha sido lo ocurrido con la profesora franco-brasilera Manuela Pic. El pretendido afán de deportarla, la decisión de la jueza Pinza y luego su estatus respecto a lo que ocurre con su visa o su posibilidad de continuar en el territorio nacional es un nuevo elemento de intranquilidad. El régimen no ha dado señales de apertura, más bien ha pretendido resolver los conflictos con presencia policial y militar. Las dificultades de la economía se han manifestado con nuevas señales de inquietud. La caída en picada de los precios del petróleo, la diferencia del valor de las monedas y su relación con el dólar, por ejemplo, el caso de lo que ocurre con Colombia, que ya ha alcanzado un valor de 3.030 pesos por dólar. El anuncio de un nuevo recorte de 800 millones de dólares en el presupuesto general del Estado, sin duda un sobreendeudamiento en la economía en su conjunto del país. En definitiva, podríamos decir que estamos asistiendo a una economía amilanada, lenta, pobre. En este escenario, las enmiendas a la Constitución son otro ingrediente inflamable que puede contribuir a mayores flagelos. Nuestros invitados aquí en el estudio central de Canal 1. Atención, está con nosotros Juan Cubi. Él es dirigente del movimiento Montecristi Vive. También está con nosotros Silvia Salgado. Ella es parlamentaria andino y en esta oportunidad nos acompaña en su condición de representante del Frente Unidos. Nos acompaña también el coronel Fausto Cobo. Él es un oficial en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas y es integrante del movimiento Compromiso Ecuador. Y agradezco la presencia de Patricio Zambrano, dirigente socialista y es también parlamentario andino. De modo que gracias a aquellos que están aquí alrededor de esta mesa y gracias también a quienes nos ven por la televisión. Dejo expresa constancia que aquello que se diga, que se manifieste en el transcurso de este programa de opinión es de exclusiva responsabilidad de nuestros invitados. Patricio, quisiera empezar con usted, si es tan amable, para pedirle una apreciación de orden general. ¿Cuál es la lectura, cuál es la reflexión que usted hace en torno a lo que está ocurriendo en el Ecuador de este momento, en el Ecuador de estos días? Adelante, le escuchamos. Gracias, Andrés. Primero que nada, un saludo a todos los televidentes. En efecto, como usted ha dicho en su editorial, es un momento complicado que está viviendo el país, no solamente la parte de las protestas que estamos viendo, sino también la parte de la economía que está viviendo la región y el mundo. Hemos visto que hace pocos días ha renunciado el primer ministro de Grecia, ha renunciado por la presión económica que siente desde el Banco Central Europeo. Pero regresando al Ecuador, vemos que sí, que en efecto existe un momento de tensión, un momento en el cual nos sentimos que el Ecuador está tratando de pasar de un momento de tranquilidad política que hemos vivido durante estos años hacia un momento de conflictos. Nosotros respetamos siempre las marchas, los paros, las huelgas que puedan realizar las personas, tienen todo el derecho. Pero lo que sí llamamos y siempre llamaremos es a hacerlo sin violencia.
Nosotros tenemos que ser un país que no sea violento, nosotros tenemos que llamar a esas personas a que lo hagan, que tienen todo el derecho, a que construyan esa posición ideológica que ellos tienen, pero que no lo hagan a través de la violencia, a través de la fuerza, a que se midan un poco. Hemos visto los acontecimientos en distintas provincias, hemos visto los acontecimientos aquí en la capital, destruyendo los distintos espacios públicos, destruyendo a los policías, golpeándoles, tratando de minar su fuerza, la fuerza pública. Patricio, perdón, ¿usted estaría de acuerdo entonces en el sentido de que sí hay razones para la protesta? No, lo que yo estoy diciendo es lo que no le parece adecuado es la forma de la protesta. No, lo que yo estoy diciendo es que todos los ecuatorianos tienen derecho a expresar su forma de pensar. Que lo hagan de la manera más tranquila, que lo digan públicamente, que salgan a las calles a manifestarse, tienen todo el derecho, nadie les puede coartar ese derecho. Lo que no estoy de acuerdo y nunca estaré de acuerdo es que le hagan de esa forma violenta, que se enmascaren, que no den la cara. Mucha gente de la que está en las manifestaciones con el único objetivo de golpear, de tratar de crear el caos en el Ecuador. Eso nunca estaremos de acuerdo. No participo en lo absoluto con ninguna de las consignas que han sido lanzadas por la gente que está en la paralización. Okay. Pero lo que sí digo es que es el momento de continuar con los diálogos, de continuar tratando de construir ese Ecuador que queremos, de continuar tratando de fortalecer todas las posiciones y llegar a los justos acuerdos que lo que permitan es que el país avance. Okay. El principal objetivo que tenemos que tener todos, Andrés, es un mejor Ecuador. Okay. Coronel, la palabra es para usted ahora sobre este mismo tema que nos permite ya empezar a conversar y a discutir. El gobierno nacional no tiene la suficiente sabiduría para pensar y ver las cosas como están sucediendo en el Ecuador. No hay la menor duda que hay una crisis política, una crisis económica, una crisis social en el Ecuador, que se ha ido profundizando poco a poco y que hoy, como lo ha dicho Patricio Zambrano, se ha expresado en las calles. Y se expresa en las calles porque la ciudadanía ha perdido la confianza y la credibilidad en las instituciones del Estado. Hay la concepción, hay el pensamiento, hay la visión de que en el Ecuador solamente existe una función, la función ejecutiva que concentra al resto de instituciones, a los organismos de control, y entonces el pueblo, la ciudadanía, sale a expresar su inconformidad en la única institución que le queda, las calles. ¿Y por qué digo institución? La ausencia de institucionalidad o que las instituciones están tomadas, las calles es el espacio. Porque la Constitución de Montecristi, que yo voté en contra de esta Constitución, pero que está aprobada y que hay que respetarla, nos da el derecho a la resistencia. Y entonces ha encontrado la ciudadanía en las calles la institucionalidad legítima y legal amparado en la Constitución para exponer sus opiniones diversas a las del gobierno nacional. Pero además de eso, al gobierno que ha estado acostumbrado a la abundancia, no le quedan recursos más que descalificar a quienes piensan diferente, no ver la realidad que está sucediendo en el Ecuador y que más del 80% de ecuatorianos, por ejemplo, está pidiéndole al gobierno nacional una consulta popular para que trate el tema de las reformas constitucionales y que no las tramite como enmiendas a través de la Asamblea Nacional. No percibe y simplemente se ponen ciegos y utilizan para la solución del conflicto, nada más y nada menos, supuestamente de un gobierno progresista, la fuerza para la solución del problema. Ellos decían antes de llegar al poder que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional eran fuerzas represoras, eran infiltradas de la CIA, obedecían a una serie de lineamientos, decían ellos, que no les daba la legitimidad para convertirse en árbitros de la democracia. Resulta que ahora, con asombro, vemos que lanzan y expiden un decreto de emergencia nacional, de excepción, supuestamente por una catástrofe natural que obviamente hay que prevenir, tomar todas las acciones, pero que la jurisdicción, ¿no es cierto?, tenía que ser limitada al área de influencia del volcán Cotopaxi y no ser utilizado indirectamente o directamente para que salgan las Fuerzas Armadas a reprimir al pueblo ecuatoriano. Hay una pausa, coronel, vamos a escuchar a Silvia. Por favor, su apreciación también sobre lo que hemos escuchado y sus ideas sobre el tema. Gracias, Andrés. Un saludo a todos quienes participamos en este
en esta mesa de debate, de opinión. Y un saludo a los televidentes, porque entiendo que este programa cumple su objetivo de poder comunicarnos a través de este medio, también, o sea, sobre las diferentes opiniones que podemos tener, sectores diversos políticamente, como los que estamos acá, obviamente, con la excepción de mi compañero, también de partido. Yo creo, Andrés, que hay que ir un poquito a identificar el escenario, al escenario que hace que todos tengamos claro de que este gobierno es diferente a los que hemos tenido durante décadas en el país, que este Estado es diferente, que este Estado y que esta sociedad ha asumido una responsabilidad diferente a otros momentos históricos. Me refiero precisamente a este proceso de la Revolución Ciudadana que lleva ya 8 años y que evidentemente esto surgió de la más amplia unidad de sectores organizados, de campesinos, de indígenas, de trabajadores, de ecologistas, de humanistas, de mujeres, de jóvenes. Eso fue el Gran Acuerdo Nacional de Montecristi, a partir del cual se planteaban retos y tareas diría yo, no muy fáciles, tomando en cuenta que este mismo proceso y que este mismo acuerdo social tuvo sus detractores. Hubo sectores que no apoyaron, que denunciaron, que boicotearon desde su convocatoria, en el mismo proceso hasta, ¿no es cierto?, promovieron el voto en contra. Por lo tanto, es que acá no es que no ha pasado nada. O sea, estaban desde su inicio de este gran acuerdo social sectores interesados en que fracase este proceso. Y en función de eso, la pregunta es, ¿no es cierto?, en estos momentos, ¿cuál es la causa común que se hace en beneficio de quién está toda esta serie de acciones y reacciones que pueden ser legítimas y que pueden ser abordadas desde una actitud propositiva, ¿no? O que pueden ser abordadas desde una intención y desde una propuesta estratégica de generar un caos, de generar el fracaso a este proceso. Entonces, yo creo que si no tomamos en cuenta eso, no podemos explicarnos, por ejemplo, la causa común que hace ciertos sectores del movimiento social popular y ciertos sectores también que representan otros intereses diversos a este movimiento indígena, a este movimiento popular, a este movimiento alianza sindical. Hay una utilización, un aprovechamiento. Mire, lo menos que podemos pensar, Andrés, estos movimientos. Lo menos que podemos pensar es eso. El interés que debe haber de aquellos sectores que tienen una agenda legítima, que hemos compartido, que hemos estado en ese gran acuerdo social de Montecristi, lo menos que puede haber el interés es de desmarcarse de ese objetivo de una derecha política que tiene otros objetivos, que tiene otra estrategia política. Entonces aquí no se trata ni de acusar ni de desvalorizar la capacidad ni organizativa, ni de movilización, ni la legitimidad, ni estar jugando con los números. Se trata de empujar a este país a que este proceso iniciado tenga la posibilidad de reencontrarse con su propuesta inicial, con su origen de alguna manera, tenga la posibilidad de encontrar el camino y la ruta que le permite avanzar, ¿no? Que le permita avanzar venciendo las dificultades, corrigiendo errores, visibilizando los aciertos, apoyando, pero también tenga la posibilidad de enfrentar, diría yo, esa intención que estuvo desde el primer momento presente y que fue evitar que un gobierno, que un Estado y una sociedad asuma un proyecto diferente a lo que este país ha vivido. Porque no podemos partir de perder la memoria y de saber qué es lo que significó años anteriores a este proceso que tiene situaciones que más adelante, entiendo yo, podríamos tener la posibilidad de señalar inclusive el cómo salir de aquello. Juan, ya está el tema casi puesto en la mesa, en el sentido de que ustedes están siendo utilizados, o estos movimientos sociales, indígenas, sindicales, en fin, por la derecha. Pone otras palabras. Con palabras más rápidas y más fáciles. Bueno, yo saludo a los contertulios, un saludo a la audiencia de este programa. Andrés, hay muchos puntos, espero tener el tiempo para irlos aclarando. El primero se refiere al tema de la violencia. Yo coincido con Patricio. Lo que no coincido es a quién se le está dirigiendo este llamado a frenar la violencia. Ustedes, por responsabilidad como socialistas, deberían llamarle al presidente de la República.
la atención sobre la generación de la violencia en este país, no ahora, durante 8 años, porque en la exacerbación verbal en que ha caído el discurso oficial es una forma de violencia sistemática. Yo, por fortuna, escribo editoriales en algunos medios y advertía hace un par de años que la violencia verbal tarde o temprano iba a derivar en violencia física, porque es una forma concatenada de ejercer la autoridad y el poder cuando ya no se tiene legitimidad popular. No me doy aquí yo de pitoniza, de adivino, pero lo que está sucediendo este último tiempo es precisamente eso. Es decir, ante la carencia y la ausencia de un discurso político, se recurre a la violencia física. Y no me van a decir a mí que no ha existido violencia sistemática en las últimas represiones a los campesinos, que no se está reprimiendo a la derecha, tengan ustedes cuidado, no están reprimiendo a los sectores supuestamente pelucones, etc. No, están reprimiendo a indígenas, campesinos, mujeres, niños. Hay un niño que está este rato hospitalizado en Cuenca producto de la represión en Saraguro. ¿Qué es lo que sucede con ese discurso? Es de lo que hay que analizar aquí. ¿Por qué el bloqueo político en el que está viviendo el país no tiene una salida de carácter político? Hay una incapacidad obvia del gobierno de manejar políticamente la crisis. Y entonces, ante esa cerrazón, ante lo que llaman una enajenación respecto de la realidad de lo que le está sucediendo, obviamente se empiezan a cometer una seguidilla de errores, de meteduras de pata. Cuando se agota la discusión política, es la reflexión. Entonces, el ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Ante la limitación de los espacios democráticos, la gente decidió salir a las calles, como ha hecho históricamente en este país, a salir a las calles. Y con un discurso diferente, porque nosotros no descalificamos a Alianza País y al gobierno por su incapacidad de movilizar gente. No es que salimos a decir, si quieren dialogar, entonces pongan 200,000 gentes en las calles de Quito. No. Se le ha dicho, escuche, no hacemos a la inversa lo que hace el gobierno, ganen las elecciones para hablar. ¿Cómo así? Si las urnas no son la única forma de expresar, no dice, ganen las urnas para dialogar. Aquellos que tienen, el otro día le dije al presidente, esos que solo tienen el 3% de apoyo electoral, ¿qué quieren imponer la agenda? Pero Patricio, Silvia, ¿cómo no se va a imponer una agenda cuando tienes tú una cantidad enorme de sectores populares presentes en la calle diciendo, señores, no estamos de acuerdo con el manejo político del gobierno? Esa es una expresión absolutamente legítima de la democracia y el problema es que al descalificarlo, lo que está provocando Alianza País es un bloqueo a la salida política de este momento que puede terminar en una situación mucho más complicada. Hoy estamos con una paralización generalizada, levantamientos en distintas partes del país, violencia institucionalizada desde el Estado contra la gente que protesta. ¿Qué va a pasar en 2 o 3 meses cuando la Asamblea quiera, de espaldas al pueblo, tramitar las reformas constitucionales? Ya está, pues ahora sí está el debate. Entonces, a ver, y solo quiero solamente concluir un asunto. El conflicto de estos últimos meses, yo no coincido con Andrés, no es de últimos meses, ya llevamos más de un año donde han empezado a expresarse en las calles estas demandas populares, ¿sí? No es una cuestión de última hora, una. Y dos, no es que estamos nosotros ni sirviendo a la derecha ni detrás de la derecha. Esa es una muletilla que está utilizando el gobierno, pero que ya se está agotando. Yo he participado en las últimas movilizaciones. Hasta ahora no me he topado en ninguna movilización, ni con el señor Nebot, ni con el señor Lazo, ni con el señor Rodas, que es usualmente el discurso que utilizan desde el gobierno. Yo no me he topado. Pero la última marcha, mi querido Juan, estuvo encabezada por la vicealcaldesa de Quito, o sea, tampoco nos engañamos. ¿Cuál última marcha? La de hace 2 días, 3 días, 4 días. Que la señora vicealcaldesa, como autoridad de una ciudad, encabece... Como autoridad va, no, al contrario, va como no sé, activista política. Pero no va como yo he estado, Patricio, presente, y resulta que las movilizaciones han estado siempre como vocería pública. ¿Quiénes? Mesías Tatamuez, Salvador Quispe, Carlos Pérez, una serie... Entonces, yo frente a eso digo, ese argumento, el problema de ese argumento, que además de que se cae por su propio peso... Sí, sin interrumpir, o sea, la idea es conversar, pero... Yo creo que el problema de esto no es que ustedes están de alguna manera ganando la batalla del discurso, están provocando un acentuamiento de la crisis que puede ser fatal para el país, no necesariamente para el gobierno. Ok, a ver, Andrés, vamos por... Contestemos un poco las inquietudes que acaban de plantear tanto Fausto como Juan, que para mí... intervenciones tal vez más sí, cortas, más cortas, mucho más rápidas. Para mí, primero, comenzar con Fausto, que sí me parece algo que se está obviando y que se está tratando de poner en la visión de la gente, que no es la correcta, Fausto.
Hay un decreto de emergencia, por supuesto que hay un decreto de emergencia, pero como acaba de decir Juan, siguen saliendo a las calles a marchar, no engañemos a la gente, eso es lo único que pedimos. Siguen saliendo la gente y en ningún momento se ha dicho que no se puede marchar, pero sigue saliendo la gente, entonces existe el decreto, por supuesto, pero se permite que la gente siga marchando. Entonces dicen, como hay decreto de emergencia es porque tiene miedo el gobierno. Falso. Porque el gobierno permite que siga la gente marchando. Segundo, la violencia. Juan, por supuesto que ha existido, no podemos desconocer una violencia verbal, pero que nace desde los propios medios de comunicación al inicio de este gobierno. ¿Cómo comienza todo este problema con los medios de comunicación, con la violencia? La violencia nacía desde los medios de comunicación, desde los editoriales. Acordémonos, Juan, y te lo voy a decir en vivencia propia, compañeros, los voy a expresar en vivencia propia. No voy a decir para que nadie diga es otra cosa. A mí me acusaron de haber un tal señor de Guayaquil, no me acuerdo ni el apellido, que estuvo en prisión. Ese señor me acusó a mí de haber grabado en Presidencia. Salió con cualquier capacidad, salió a los medios de comunicación. Casi, Patricio, podríamos decir que al inicio del gobierno el presidente y los medios eran aliados. No, yo no sé. Y pero salieron en el año personajes de la televisión, por ejemplo, que convocaban desde las cámaras a votar por el presidente. A votar. Una vez en el gobierno quisieron hacerle presión, el presidente no cedió y comenzó toda esta cosa. Pero vamos, a mí me acusaron. Hace pocos días acabo de leer los mismos mails de este señor, los mismos tweets en los que dice que yo no tenía nada que ver, que fue otra persona que le entregó. O sea, ¿hasta qué punto llegamos para la mentira? Entonces eso genera una violencia que por supuesto vamos a hacerla, pero nace desde ahí. El presidente da una respuesta a los medios de comunicación que con violencia querían gobernar ellos. Por favor, solo termino con esto, mi querido Andrés. Sí. Ahora, dice que no existe la institucionalidad del Estado está mal. No, señores, no es que esté mal, por el contrario, está bien, se está creando constitucionalidad, pero lo que pasa es que como en el país existe una reforma completa a la institucionalidad ecuatoriana y como antes se repartían por pedazos según los partidos políticos, ahora dicen, como ya no me toca mi parte, ya no existe institucionalidad. Listo, vamos, Fausto. Una de las debilidades que tiene este momento la institucionalidad ecuatoriana con respecto a la seguridad nacional, con respecto a las Fuerzas Armadas, es justamente la manipulación que a raíz del 30 de septiembre ha dado el gobierno nacional a los temas. Y le voy a decir con la Constitución, la tarea fundamental de las Fuerzas Armadas tiene como misión la defensa de la soberanía y la integridad territorial. No lo puse yo, no lo pusieron las Fuerzas Armadas, lo puso este gobierno. Esa es la tarea. Sacó de la Constitución anterior el tema de la seguridad interna, el tema del apoyo al desarrollo y el tema de ser garante del ordenamiento jurídico. Ellos sacaron. Muy bien. Modificaron, reformaron en contra de la Constitución en la Asamblea Nacional la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Se vieron frente a la necesidad, después del 30S, de reformar esa ley en contra de la Constitución. Tanto es así que ahora, una de las enmiendas es justamente colocar nuevamente en la Constitución la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad integral. Es decir, la ley no puede reemplazar a la Constitución y eso lo saben los comandantes militares. Por eso no es que están saliendo a protestar los ciudadanos y el tema de la emergencia está justificando o no. Está justificando la presencia de los militares en la calle. Eso está justificando. ¿Sabe por qué? Porque los militares saben lo que dice el artículo 159 de la Constitución y le voy a decir. Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. Entonces, como ellos saben eso, obviamente que tienen que haber expuesto al poder, denos las condiciones para poder salir, no nos pueden ordenar salir sabiendo que la Constitución no lo permite, sino en un estado de excepción. Y entonces ahora les vemos a los soldados ecuatorianos en las calles reprimiendo, en un gobierno que siempre ha estado en contra de la presencia de los militares. Tengo que ir a un corte comercial, enseguida volvemos y le doy la palabra a Silvia y a Juan, que les debo. En un instante con ustedes.
Bien, vamos a la segunda parte del programa. Como habíamos quedado, voy a dar la palabra a Silvia Salgado para continuar con los temas que estábamos tratando. Por favor, Silvia. Sí, Andrés, yo quería dar respuesta a algo que quedó pendiente y que se aseveró acá. El régimen no ha dado señal de apertura, ¿no? Y las movilizaciones son la expresión del derecho a la resistencia, me parece, y además, o sea, sobre otros temas que inclusive en el pequeño receso se asumieron. Yo creo fundamentalmente que en política todos los elementos cuentan, todos los elementos cuentan. Y no podemos simplemente decir que en una marcha, porque no me topé con Nebot, no me topé con Rodas o no me topé con otros, de pronto no hay intereses y estrategias, o sea, y actores políticos detrás de las mismas, con objetivos claros. Yo no quiero, sino simplemente para poner como referencia, ha venido pasando muchas cosas desde Montecristi acá, en estos 8 años del proceso denominado Revolución Ciudadana. Muchas cosas que no podríamos dejar de señalarlas, por ejemplo, la intención de un dirigente indígena conocido, ¿no? Ex alcalde de Cotacachi, por ejemplo, propuesto para binomio del señor Lazo. No olvidemos un hecho más reciente, el encuentro de Cuenca, ¿no? En donde así no salgan a las marchas y no nos podamos topar en las marchas, o no se puedan topar. O sea, existe realmente hechos que dan cuenta. Si comenzamos a sacar esas cosas no terminamos nunca, porque mire, yo diría, no, y Miguel Yuco, ¿qué hace de aliado del gobierno, por ejemplo? Pero es que no podemos desconocer. O Antonio Vargas. Así es. Por eso mismo. Porque no se hace un cuestionamiento de eso, ¿por qué los otros está bien? Sí, claro. no? Por eso, es que no son muchas coincidencias, sino que son hechos políticos. A ver, perdón, Andrés, a mí me parece eso, mire, no, son hechos políticos la coincidencia de un mismo mensaje. Fuera Correa, fuera, tiene un mensaje político, tiene una respuesta, buscar en la gente, en la movilización, en la denuncia, en la crítica, una respuesta diferente, ¿no? Cuando son desde los mismos sectores las coincidencias, o no es un mensaje que se une. Creo que inclusive yo podría dejar inclusive el derecho a la duda de que no es la dirigencia su intención política, pero al final de cuentas termina siendo ese el resultado, ¿no? Y obviamente, o sea, frente a eso hay la necesidad de abrir espacios de diálogo, porque la pregunta es, ¿hasta cuándo estamos en que esta semana vencí yo, o esta semana golpeé más, esta semana fueron o los policías o fueron también los ciudadanos los golpeados? Entonces aquí, como Frente Unidos, esa es nuestra propuesta, ¿no?, a efectos de garantizar que este país encuentre una gobernabilidad social y política, pero fundamentada en lo que es este proceso, un Estado que representa los intereses colectivos. Ya no es el Estado que representa a esa minoría. Y que obviamente teníamos la actitud, porque alguien me dirá, no le veo a la Silvia Salgado, ¿no es cierto?, que en años anteriores sí salía a las calles, sí era parte de la protesta, sí lanzaba una piedra a un policía. Por eso mismo, las condiciones han cambiado y esa es la responsabilidad como fuerzas políticas de este proceso denominado Revolución Ciudadana. Juan Cubi, por favor. Cogiendo los argumentos de la Silvia. Sí, exactamente, que en política todo cuenta. ¿Quién es el jefe de campaña del señor Jaime Nebot de este momento? El presidente Correa. ¿Quién resucitó a un político que estaba absolutamente restringido al ámbito local, cantonal, y ahora lo coloca en primera línea del debate político nacional? El gobierno. Con lo cual yo podría presumir entonces que eso es un proyecto que está absolutamente acordado. ¿Quién lo ha elevado a la categoría de opción electoral al señor Lazo? El Alianza País. Y resulta que desde los movimientos sociales, cuando se hace una reivindicación con la cual ahí se está demarcando claramente una posición política ideológica, que es la plurinacionalidad, ahí es donde ya se abre un parteaguas. Porque ahí ni los sectores de Alianza País, ni los sectores de la derecha tradicional coinciden, están de acuerdo. Y la reivindicación clarísima de los movimientos sociales, entre otros puntos, es plurinacionalidad y fortalecer la capacidad autonómica de la sociedad. Y en eso sí discrepo con Silvia. Porque la idea esta de que la recuperación del Estado ha servido supuestamente para el bien general es una falacia.
Y ustedes que además son socialistas y tienen una formación marxista saben que esa es una falacia. Ustedes saben que el Estado, en cualquier modelo donde opera el capitalismo, el Estado termina sirviendo a los mismos intereses, como ha ocurrido en este país. Les puedo dar información de sobra. ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de la inversión pública en este país? Monopolios nacionales y transnacionales. Lo que se le ha dado al pueblo es la yapa. Son los excedentes de los ingresos por el petróleo. Pero el grueso de lo que ha dispuesto el Estado en estos años está en manos de los grandes grupos monopólicos. Les puedo dar 3 investigaciones que tenemos en este hecho. ¿Por qué razón? Les conocemos. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede, Silvia y Patricio? Es que cuando aparece un movimiento social que desde la base social, no desde la burocracia estatal, empieza a demandar políticas de beneficio, ese rato salta toda la burocracia, salta toda la tecnología de este país. A descalificarlos, a ridiculizarlos, en fin. ¿Y usted cree que eso es válido, que desde esa perspectiva se puede resolver el conflicto? Y peor, Andrés, con un discurso absolutamente racista. O sea, el racismo que se ha exacerbado en estos últimos días es terrible en las redes sociales. Y ahí se hay una coincidencia entre estos sectores de la derecha más convencional y la gente, o los troles, o los tuiteros de Alianza País. O sea, una descalificación de los indios. Casi la lectura que está la gente es la persecución a Manuela Pic, además de ser un acto de xenofobia, es un acto de racismo. ¿Y sabes por qué? Es esta especie de condena. ¿Cómo así esta gringa académica, una mujer prestigiosa, cómo así basta? Gringo. Yo utilizo el genérico gringo. Eso es más racista. Ya. No. Eso es mucho más racista. ¿Cómo así? Estigmatizar es no, mucho más eso es lo que están haciendo. Es lo que están haciendo. ¿Cómo así ella viene a meterse? Cuando no es ni de Estados Unidos. Bueno, pero ya es una forma de tratar a los extranjeros. Nosotros decimos gringo a los extranjeros. A los extranjeros. Bueno, pues eso es estigmatizar. O sea, eso es cuando en la sierra, es como en la sierra la gente dice, mono no especifica si es de esmeraldas, de maravilla. Entonces, ¿qué sucede? Ese discurso de prácticamente, digamos, acorralarle a esta mujer porque está junto a un dirigente. ¿Porque es extranjera o porque está en la línea contraria del régimen? Porque es mujer. Primero, porque es mujer. Porque aquí hay un discurso misógino terrible de parte del gobierno. Segundo, porque es extranjera. Tercero, porque es académica, porque es una prestigiosa académica. Es profesora de una universidad de élite. Entonces resulta que ella, ¿dónde la colocamos? Se sale del libreto. Y entonces la respuesta de parte del gobierno, en lugar de decir, vea señor, está bien, pues participe, usted no puede cometer actos de violencia como nadie, tiene todo el derecho de estar en ese espacio. Resulta que ahora le acaban de negar ayer la acción de protección. A ver, Fausto, vamos a provocar, es que voy a dar así ahora. Quiero referirme a lo que dijo Silvia respecto a que este es un nuevo Estado, es un diferente gobierno. Y además que sí existe institucionalidad que garantice el diálogo, el reclamo de la ciudadanía. Voy a citar a un socialista, Enrique Ayala Mora. Un socialista. ¿Quién en el Ecuador no sabe que Enrique Ayala Mora fue uno de los dirigentes más connotados del socialismo? ¿No? Es, porque seguirá siendo, le desconocieron acá, pero sigue siendo, pero es socialista, lo ha dicho y lo ha manifestado públicamente. Está proponiendo, pues, a través de su tesis, de convocar una asamblea constituyente para poder desmontar esta supuesta institucionalidad democrática que lo que ha hecho es concentrar en el presidencialismo todas las funciones del Estado. Y no lo ha dicho solamente Enrique Ayala Mora, lo ha dicho el propio presidente. Correa lo ha manifestado en varias ocasiones, pero una públicamente dijo, yo soy, además del Ejecutivo, el Estado, es decir, las otras funciones judicial, de participación ciudadana, electoral, etcétera, etcétera. Es decir, la concentración del poder está allí. Por eso el pueblo ecuatoriano está en las calles. La muletilla de que la izquierda está sirviendo a la derecha, que la derecha está aquí con los intereses para utilizar a las bases sociales de los sindicatos. Esa es una muletilla. El presidente de la República lo ha dicho públicamente, la estrategia del gobierno es la confrontación. Él lo ha dicho. Por eso es que la ciudadanía ya no cree en el diálogo, pues. Por eso es que los sectores sociales no creen en el diálogo. Porque obviamente ese diálogo está supeditado
a que las fuentes, las opiniones, el qué se dice y qué no se dice, lo determina el presidente de la República. Por eso, ante la ausencia de un ministerio de gobierno, por ejemplo, como era anteriormente, que tenga la capacidad y el poder de influenciar en la solución del conflicto, no existe. Porque así existiera, como existen ahora un montón de ministros, no tienen el poder esos ministros para poder decidir en un conflicto de tanta complejidad como es el actual. Yo quiero contestar dos preguntas que las ha hecho Juan, que sí merecen aclaración, porque son importantes. Eso desprende la diferente visión que podemos tener, ¿sí? Siempre y cuando nosotros tratemos con respeto esto, vamos a decir que puede estar equivocado. Y la primera cosa es que la convocatoria no es desde la base. La convocatoria no las hacen las bases, los hacen ciertos dirigentes. Es por eso que el paro nacional que fue convocado no tuvo la acogida que la dirigencia pretendía que iba a tener. Es por eso que el país no se paralizó. Es por eso que los dirigentes dijeron que no, ya no llamaban un paro, sino una huelga. Entonces no podemos olvidar tampoco que aquí quienes han llamado a las movilizaciones no son las bases. Las bases no están llamando a las movilizaciones, son los dirigentes, ciertos dirigentes políticos, ciertos actores y activistas políticos que son los que llaman a estas movilizaciones porque las bases no les responden y por eso no hubo paralización. Otra cosa, tú decías que la violencia que se ha representado contra la señora Pic, que es franco-brasilera, es una violencia primero por ser mujer, segundo por ser extranjera y tercero por ser activista o por ser académica. Por ser intelectual. Discúlpame, Juan, pero ese es un grave error decirlo. Primero, no hay que llamar los gringos a todos, porque no son todos gringos. Segundo, lo que yo sí quiero que quede claro es que la señora Pic tenía una visa 12-8, que corresponde a la cooperación cultural. La cooperación cultural es para investigación, salvo que ahora me diga y la señora Pic salga a decir que lo que estaba haciendo una investigación, no marchando con su esposo. Eso ya lo dijo. Ah, ya lo dijo, estaba haciendo una investigación. Qué brillantez, qué brillantez. Pero bueno, todos sabemos que no es cierto. Ustedes lo saben, no ocultemos las cosas, no ocultemos. O sea, estaba haciendo una investigación al lado del esposo que estaba manifestando. Perfecto, me parece bien. Pero, liderando la manifestación. Pero vamos, más allá. La señora tiene todo el derecho a quedarse en Ecuador. Que coja los papeles que le corresponden a Ecuador. Es decir, si quiere quedarse en Ecuador y si quiere participar en política, tiene todo derecho, así como un extranjero tiene el derecho a votar después de 5 años de vivencia aquí en el Ecuador, tiene también el derecho a reclamar a los gobiernos. Pero por supuesto, pero que coja los papeles, que coja una residencia, que pida la residencia, que pida la nacionalidad, que pida que el esposo, el novio, el marido, no sé qué relación sentimental tenga realmente, le ampare. Hay muchas circunstancias. Pero Patricio, ¿no te parece casi una formalidad? O sea, es que no es cuestión de formalidad, Andrés. Discúlpame, no es cuestión de formalidad. Los derechos humanos, discúlpame, no es cuestión. O sea que cualquier diplomático puede venir. No, 10 años. Lo que yo te estoy pidiendo, Juan, es que cualquier diplomático, entonces, a partir de ahora, que esté aquí, puede hacer política interna del Ecuador. Entonces, me parece bien, entonces digamos que también lo hagan de esa forma, pero la visa 12-8 es como una visa diplomática, es de cooperación, entonces los diplomáticos también, tú sabes, Andrés, más que nadie cómo funciona el tema diplomático. Francisco fue canciller de este país, entonces ahora los diplomáticos extranjeros que se han enviado de otros países también tienen derecho. La visa de cooperación cultural funciona como una visa diplomática, entonces no me parece... No sé si me parece una aclaración, mi querido Patricio. Yo viví en Francia como estudiante extranjero y yo salí a las marchas. Yo viví, claro, pero es el estatuto de estudiante. Yo viví en Francia, mi esposa era extranjera aquí, favor. Ha pedido la policía a mí en Francia me detuvo más de una vez en las marchas y jamás me dijo, señor, usted se va por extranjero. Yo también viví, mi querido Juan, en Francia, viví 11 años, mi esposa es francesa, mis hijos nacieron allá. Pero lo que acabas de decir, bajo esa consideración, por ejemplo, el Che Guevara no podía ir a hacer las luchas que pretendía hacer. Lo que estoy diciendo es que regularice su estatus y que haga todo. El Che Guevara tenía que pedir visa en Bolivia. ¿Qué opinas tú, Patricio? ¿Qué opinas tú? No, pero ese es otro Una pregunta, Patricio. ¿Qué opinas tú de que el 30S, Chávez, le llamó al jefe del Comando Conjunto a intervenir en las Fuerzas Armadas y en la política interna? ¿Qué opinas tú de esa llamada? No conozco. No, está en un libro y el general González lo ha fundamentado. Puede ser el comandante, no sé qué es lo que se dijeron, pero a mí no me parece que está correcto la injerencia. Ok, terminemos esto. Vamos, por favor. A ver, Andrés, a mí me parece solamente unas pequeñas palabras que me permiten decir, no podemos
utilizar este tema ni con unos epítetos ni con otros, porque tenemos que respetar primero la condición de ser humano. Claro. Y a propósito que Juan le ha topado el tema, la condición de mujer, que hemos estado siempre en el blanco de la gran oportunidad, o sea, para denigrar o para discriminar. Entonces yo creo que en este asunto las cosas hay que tener claro. No podemos, ¿no es cierto?, ni victimizar a nombre de nuestra condición de mujer, ni tampoco permitir la manipulación inclusive de nuestros sentimientos. Yo he visto en los medios de comunicación, en los diferentes sectores, el cómo se ha abordado esto, inclusive en las propias redes, ¿no? A través de memes se ha tratado inclusive de cosificar, ¿no?, los temas, es que, Silvia, humanos y sentimentales. Eso es como natural. Entonces, eso yo frente creo al episodio, como mujeres, se produce, lo que no debe haber es el episodio, claro. Pues. Otra cosa es lo que a nivel de política de Estado nosotros vivimos este proceso de transición y que valga la oportunidad. Esta Constitución no era cuestión de soplar y hacer velas, como dice, ¿no es cierto?, la gente. Era y nos comprometía todo un proceso de transición, de mantener vivo la movilización, la organización, los acuerdos, la acumulación de fuerzas sociales, porque lo que enfrentábamos es el desmontaje de un modelo neoliberal, de intereses económicos, de sectores que se iban a sentir afectados. Por lo tanto, ¿no es cierto?, eso es lo fundamental de entender, o sea, de que el llamado de diálogo o el mecanismo de diálogo no es simplemente para saltar el charco, no es simplemente para no permitir que un candidato desde ya a la presidencia busque las mejores condiciones de llegar al 2017, como es el caso del señor Lasso. No, se trata precisamente de defender este proceso para construir lo que Juan aquí está demandando y que coincidimos. La pregunta es, ¿cómo construimos el Estado plurinacional? ¿Cómo construimos precisamente una sociedad tolerante que permita inclusive que a través del nuevo Estado y que a través de la política pública, que a través de las leyes, la ciudadanía universal sea una realidad? ¿No? Hoy está propuesto ya en la Asamblea un código de movilidad humana. Nosotros en el Parlamento andino hicimos el esfuerzo y propusimos ya un código regional de la movilidad humana, en donde la discusión fundamentalmente ha estado, sí, en esa reacción que tienen los sectores retrógrados históricamente, que se han resistido inclusive a esta apertura de la sociedad frente a estos nuevos temas, a la tolerancia que debería exigir. Entonces, esos son los temas y para eso es el diálogo, no simplemente para responder a la propuesta del señor Lasso de una consulta popular, porque obviamente lo que tiene es terror de que la enmienda pase y de que la posibilidad de Rafael Correa sea el candidato Juan, y pueda ganarlo y ratificar el apoyo mayoritario. Estamos por terminar el segmento, lo más rapidito. Brevísimo. Silvia acaba de señalar el tema central que yo lo puse aquí, la plurinacionalidad. Hoy hay un artículo en El Comercio de Enrique Ayala y lo hemos estado más o menos conciencialmente señalando. Ella habla de indios fracasados. ¿Vieron el titular? Sí. Es una declaración que según Enrique Ayala ha hecho el presidente Correa a propósito de del paro nacional. Lo dice Enrique Ayala. Y él dice cómo desde esa visión se puede construir la plurinacionalidad. O sea, es incongruente, eso no tiene lógica. Y ahí es donde ¿Es el presidente el que tiene que construir la plurinacionalidad? No. ¿O es, no es cierto, la corresponsabilidad política? Discúlpame, Silvia, si el primer mandatario tiene esa visión, entonces, sí, tampoco le vamos a poner aquí el papel de un simple ciudadano al primer mandatario, hazme el favor. ¿A qué voy yo? Este proyecto, y eso lo escribí yo en un artículo reciente en Plan B, tiene una lógica de eliminar todos aquellos espacios y territorios que puedan impedir la realización del Estado Nacional, del viejo Estado Nacional, para garantizar la injerencia y la realización de los grandes capitales transnacionales. Y por eso es que el movimiento indígena, sobre todo el movimiento indígena, se ha vuelto un escollo para el proyecto de Alianza País y tiene que, de alguna manera, neutralizarlo o eliminarlo. Porque la única forma de resistencia en tres aspectos centrales, control del agua, control de los minerales y control de la biodiversidad, coincidencialmente o no, están en territorios indígenas. Y para que esta ofensiva de las grandes empresas, las mega empresas transnacionales, puedan apropiarse de estos recursos, tienen que sacar de en medio a los pueblos indígenas. Que son los que obstaculizan.
y que son los que están planteándote la plurinacionalidad desde, entre otras cosas, el control territorial, pues eso es lo que no empata con el proyecto de Alianza País. El control territorial implica, entre otras cosas, la posibilidad de que ni siquiera el Estado central pueda tomar decisiones sobre la utilización de sus recursos. Ahí está la clave de todo. Entonces, cuando yo veo que la represión sistemática, no solo verbal, sino física ahora, siempre se ha orientado a territorios indígenas, yo digo, claro, es coherente con esta lógica de las demandas de estas mega empresas. ¿Acaso es sorpresa lo de los chinos? Pues entonces yo he estado en territorios donde ya los chinos hacen una cosa que no hacen ni siquiera las empresas gringas, las del viejo imperialismo yanqui. Pone todo chino. Ándate a las centrales hidroeléctricas, todo está en chino, hablan en chino, los carros son chinos, los letreros son en chino, la comida es china, ni siquiera, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la Texaco, ¿no? Del enclave de la Texaco, se hablaba en La Guaira, por último tenían letreros en inglés y español. Una propuesta que es mucho más avanzada con respecto a lo que estás diciendo. ¿A los chinos? No, a la plurinacionalidad. Nosotros vamos sobre la interculturalidad, que es transversal. Los socialistas como Partido Socialista, y siempre lo hemos manejado. Tengo que ir a un corto comercial, volvemos un instante para continuar con la tercera parte del programa. Ya retornamos. Bien, vamos al tercer segmento del programa y quiero dar la palabra a nuestros invitados para hacer una exposición, un comentario final. Vamos a empezar con Silvia, si es tan amable, sobre lo que hemos estado conversando en estos minutos finales del programa. Sí, yo me quiero referir a algo que para nosotros y el pueblo ecuatoriano está claro, y es precisamente esa convocatoria pública, esa voluntad política demostrada por el presidente Rafael Correa y su gobierno respecto a una llamada de diálogo, que inicialmente inclusive se veía sin forma ese diálogo, pero que hoy da cuenta, o sea, de haber aterrizado en territorio, de estar junto a las organizaciones, de haber hecho lo que se dejó de hacer, diría yo, en algún tiempo de este proceso. Y obviamente esa es la gran diferencia entre sectores movilizados, ¿no?, que han dicho públicamente no al diálogo y han utilizado la violencia para decir no al diálogo, ¿verdad? En eso yo creo que están las imágenes de ahí y todos los días vemos, y además no sabemos, esperamos que esto pare, pero lo que sí prevemos que va a haber una escalada más bien en ese sentido. Por lo tanto, mire, este proceso de diálogo que aspiramos sea permanente y sea positivo, con resultados, es decir, sea efectivo, inaugure otro momento del proceso de la revolución ciudadana, ¿no? Porque es evidente que la participación, el conocimiento desde la burocracia, hablemos así, ¿no?, desde esos entes que están encargados de los ministerios, cada uno en su área, tratando de cumplir metas, tratando de cumplir un plan nacional de buen vivir, a lo mejor, ¿no es cierto?, estuvo tan alejado de la realidad, de la cotidianidad, de los sentimientos, de las dificultades que el mismo proceso lo genera, pero también de las dificultades que desde lo externo le afectan a este país, a la región y al mundo. Y que a propósito, este país ha sabido capear, sobrellevar de una manera que ha sido reconocida. Yo al menos le atribuyo en eso a la frontalidad, a la capacidad y a la tenacidad, al compromiso que ha tenido quien dirige este proceso de la Revolución Ciudadana, que es Rafael Correa, a su equipo de trabajo, pero efectivamente sin un acompañamiento efectivo de la sociedad. Okay, mire, solamente para concluir, uno de los aspectos que me parece para establecer diferencia entre sectores indígenas, rurales, campesinos, que al momento aparecen como los principales protagonistas en estos últimos hechos, yo he visto también a la otra cara, el otro escenario, campesinos, indígenas, artesanos, pescadores, sentados en una mesa de diálogo diciendo al gobierno, queremos ley de tierras, pero que incluya la propiedad de la tierra, queremos política económica, queremos un modelo de productivo, queremos eso. Yo creo que ahí está la diferencia y de pronto puede ser el punto de partida para buscar la salida a esto que nosotros vemos como un problema de gravísimas circunstancias si estas bases, especialmente los sectores populares, caen en el juego de la derecha política. Lo más rapidito. Así, para sintetizar, yo sé que Silvia y Patricio no son asambleístas nacionales, pero ya se le ha hecho un llamado hace mucho tiempo a que dé señas del gobierno de que realmente quiere un diálogo responsable.
no un diálogo amañado, como el que se está haciendo ahora. Y el diálogo responsable es cuando tú dialogas con los sectores con los que no coincides, y en igualdad de condiciones, y no es posible un diálogo. Cuando el diálogo se da entre uno que tiene de alguna manera la sartén por el mango y otro que está minimizado, no existe, lo que hay es imposición. Que den señales, se le ha pedido. ¿Por qué no archivan las enmiendas? De una vez. Las 16 enmiendas, no 3, ni 4, ni 5, ni 2, ni les retoca. Archiven las enmiendas. Ese puede ser la primera señal responsable para promover un diálogo. ¿Por qué razón? Porque ese momento desmontas las lógicas electoreras, tanto de Alianza País como del señor Lasso. Porque ese rato es muy bien, señores, queda expedito el campo para una disputa electoral en mejores condiciones, y ahí sí se puede entrar a dialogar sobre aquellos temas que son de importancia y trascendencia para el país. Antes es imposible, porque lo que está en juego, así como Silvia sospecha de las estrategias electoreras de Lasso, los sectores sociales sospechan de la estrategia electorera de Correa. Y la única manera es yo no sé, yo creo que este momento, personalmente creo que la credibilidad... Ese es el tema. Silvia, yo creo que este momento la credibilidad del propio gobierno está bastante deteriorada. Y eso es, por eso es que yo digo, si el mayor enemigo de Alianza País es el propio proyecto, el correísmo, tiene dentro de sí su propio fantasma, porque al paso que va, es obvio que no va a tener éxito electoral en 2017, con el deterioro y el desgaste que ha sufrido. Y en lugar de cambiar de estrategia para buscar una salida por el país, están empeñados en mantener las enmiendas. Patricio. Bueno, Andrés, primero quería felicitar por este programa. Yo no creo que los diálogos se hacen entre aquellos que tenemos diferencias, esos son debates. Y quiero felicitar este programa justamente por eso, porque nos ha permitido debatir tesis, debatir puntos de vista, que lo que puede originar hacia la teleaudiencia es que ellos saquen sus conclusiones de qué punto de vista es el correcto. Entonces siempre será importantísimo el poder, y llamamos a los otros medios de comunicación, nosotros siempre desde el partido hemos llamado al debate público-político, porque ese es el espacio en el que nosotros tenemos que desarrollar y presentar nuestras ideas, nosotros confrontar lo que estamos diciendo. Decir, otra de las cosas que sí sería importante es llamar a la ciudadanía, es a la no violencia, a tratar de marchar, tienen todo el derecho, pero a no generar esa violencia que estamos viendo tanto en los medios de comunicación, en las redes y lo que está pasando en las distintas provincias. ¿No te parece justo hacer ese llamado también a la fuerza pública? A todas las personas que generan violencia, un llamado a calmar esa violencia. Venga de donde venga, mi querido Andrés. Por otro lado, sí es importantísimo que la oposición vea que el fortalecimiento de las posiciones deben desmarcarse exclusivamente de sus dirigentes. Hay que escuchar a las bases, así como se debe hacer desde el gobierno, escuchar a las bases cuáles son los planteamientos. Y algo que sí es sinceramente que no se puede hacer, y que yo como político, y que ningún político lo haría, es cumplir la agenda de la oposición. O sea, porque la oposición quiere que se archiven las enmiendas, nosotros tenemos que archivar las enmiendas, me parece algo que no es correcto. Que las cosas aquí se deben hacer por cada uno de los espacios que se van ganando. La oposición tiene el derecho a participar en el 2017 en cada una de las candidaturas que se presenten. La oposición tiene el derecho, a través de su mensaje, de tratar de convencer a la población, así como el gobierno y aquellas personas que participamos de la posición que está teniendo del gobierno nacional, tenemos derecho a defender lo adquirido. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Acordémonos del viejo país, ese viejo país, como decía García Linera, la construcción de ese nuevo país. Creo que no es el óptimo, el que nosotros queremos, pero creo que es lo que más se parece al país que queremos. Coronel. Yo quiero resaltar el tema que se topó aquí respecto a la plurinacionalidad. Este gobierno utilizó como una de sus tesis en la elaboración de esta Constitución la plurinacionalidad. Y hubieron sectores que le advirtieron al gobierno sobre la peligrosidad respecto a los elementos estructurales del Estado. La plurinacionalidad significa topar esos elementos estructurales en beneficio, por ejemplo, de los indígenas, en temas de soberanía, en temas de territorio, en temas de institucionalidad propia de los sectores indígenas. Pero resulta que ahora ya no le es conveniente para el gobierno nacional, y las intenciones justamente de explotación de los recursos naturales y de otros intereses, obviamente de intereses de empresas transnacionales, y ya la plurinacionalidad no vale y son simplemente indios fracasados, entre comillas, de acuerdo a lo que está exponiéndose en un artículo en los medios de comunicación. En segundo lugar, mire, no hay que descalificar a las personas. Si algún sector tiene una intención
política de llegar al poder a través de vías democráticas absolutamente son lícitos. Y entonces se descalifica, por ejemplo, diciendo que el señor Lasso es un banquero que tuvo que ver con el feriado bancario. Yo le debo decir al país, yo estuve preso, uno de los pocos ecuatorianos presos, por pelear contra el feriado bancario y con los responsables del feriado bancario. Y resulta que este gobierno organizó pues, una comisión para que investigue el tema de la responsabilidad del feriado bancario. Lo lideró Eduardo Valencia, un hombre, un economista de izquierda y un hombre muy respetable en este país. Y en ese informe jamás está el señor Lasso, pero sí está Pedro Delgado. Él sí está como uno de los responsables en el tema del fracaso y del feriado en la CFN, por ejemplo. Sí están otros actores políticos que ahora son parte del gobierno. Hace pocos días en Cuenca, el señor Lasso le presentó pues, al pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto?, el nombramiento de gerente del Banco Tungurahua del señor Casinelli, que el Banco Tungurahua sí quebró pues, en el feriado bancario y que nada más y nada menos que preside la comisión del tratamiento de las enmiendas constitucionales. ¿Cómo entender aquello? Tengo que ir a un corte comercial y volvemos para despedir el programa. Bien, aquí nos despedimos. Muchísimas gracias a Fausto Cobo, Silvia Salgado, Juan Cubi y Patricio Zambrano. Gracias a nuestros televidentes. Felicidades. Hasta la próxima semana. Canal 1 presentó En la Polémica, con el auspicio de Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, a la altura de tus sueños. Mejor está por venir.